la sesión. Consejera electoral Valeria Arredondo Sandoval. La sesión. Consejero electoral Daniel Salazar. Presente y conectado a la sesión. Daniel Salazar. Presente y conectado a la sesión. Representación de los partidos políticos por el Partido Acción Nacional, Ciudadanos Presente y Servio Tulio conectado a Fierro la sesión. Corona. De los partidos políticos por el Partido Acción Nacional, Ciudadanos Presente y Servio Tulio conectado a Fierro la Corona. sesión. De los partidos políticos. ¿Quién nos escucha, representante? Partido Acción Nacional, Ciudadanos Presente y Servio Tulio conectado Fierro a la Corona. sesión. De los partidos políticos. ¿Quién nos escucha, representante? Partido Acción Nacional, Ciudadanos Servio Tulio. ¿Sí me escuchan? ¿Quién nos escucha, representante? Muy bajo. Sí, se escucha. Sí se escucha. Bueno, advierto la presencia del representante del Partido Acción Nacional. Desconozco si tiene problemas con su audio, por lo cual voy a dar cuenta de su asistencia. Por el Partido Revolucionario Institucional, ciudadano Juan Carlos Elizondo Flores. Partido de la Revolución Democrática, ciudadana Lisbeth Rosario Ponce Virgen. Presente y conectada a la sesión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Partido del Trabajo, ciudadano Francisco Oseguera Nogués. Presente y conectado. Partido Verde Ecologista de México, ciudadano Joao Gilberto Sayas Carballo. Presente y conectado a la sesión. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Partido Movimiento Ciudadano, ciudadano Héctor Adolfo Pérez López. Partido Nueva Alianza Nayarit, ciudadano César Octavio Grande Ramón. Partido Movimiento Levántate para Nayarit, ciudadano Pablo Martínez. Presente y conectado a la sesión. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Partido Fuerza por México Nayarit, ciudadano Evaristo López Palomera. Presente y conectado a la sesión. Partido Redes Sociales Progresistas Nayarit, ciudadano Raúl Eduardo Ochoa García. Presente y conectado a la sesión. Doy cuenta, consejero presidente, que para efectos de esta sesión pública ordinaria existe una asistencia inicial de 13 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo el de la voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales se declara la existencia del quórum legal. Lick, no me tomaste en cuenta. Perdón, una disculpa. Representante del Partido Morena, ciudadano Marcos Alonso Parra Becerra. Presente y conectado a la sesión. Entonces, corrijo, una asistencia de 14 integrantes para efectos de esta sesión pública ordinaria. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de la existencia de quórum legal, se declara instalada válidamente la sesión. Asimismo, con fundamento en el artículo 7, numeral 1, fracción 28 del citado reglamento de sesiones, designo a la consejera Valeria Arredondo Sandoval para que me supla conduciendo la sesión en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Asimismo, se le instruye al secretario para que realice las votaciones de forma económica en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales. Y dado que estamos en una sesión en modalidad virtual, hago de su conocimiento que estaremos operando con las mismas reglas básicas como con las que nos hemos venido conduciendo en este tipo de sesiones. Dicho lo anterior, le solicito, secretario, continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Con gusto, consejero presidente. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de orden del día. Gracias, señor secretario. En virtud de lo anterior, se pone a consideración de todos ustedes el proyecto de orden del día circulado para esta sesión. Asimismo, por estar en una sesión ordinaria en términos del artículo 20, numeral 3 del reglamento de sesiones, les consultaría si alguien de ustedes desea incluir algún asunto general que no requiera examen previo de documentación o algún asunto de urgente resolución. ¿Alguna participación en primera ronda?
Al no haber intervenciones, señor secretario, por favor someta en votación económica la aprobación del orden del día. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación económica la aprobación del orden del día circulado para esta sesión. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejero presidente, antes de continuar con el desarrollo de esta sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretario, proceda a formular la consulta que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispensa la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entra directamente a la consideración de los mismos. En ese sentido, en términos del artículo 24, numeral 1 de reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, en votación económica les solicito quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Dé cuenta, por favor, de la incorporación a esta sesión del representante del Partido Movimiento Ciudadano a las 18:18. Es correcto. Para efectos de esta sesión pública ordinaria, se da cuenta que siendo las 18:18 se incorpora a la misma el representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acta estenográfica de la 10ª sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, celebrada el 20 de mayo de 2024. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto de dicha acta. En razón de lo anterior, se pone a consideración de este honorable consejo el acta estenográfica de referencia. Si alguien desea hacer alguna intervención. Al no haber intervenciones, señor secretario, somete en votación económica la aprobación de dicha acta. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acta estenográfica de la 10ª sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, celebrada el 20 de mayo de 2024. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Doy cuenta de la integración de este órgano electoral que el proyecto de acta estenográfica de la 10ª sesión extraordinaria ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acta estenográfica de la 11ª sesión pública extraordinaria con carácter de urgente del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, celebrada el 23 de mayo de 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. En virtud de lo anterior, se pone en consideración de todos ustedes el acta estenográfica de la 11ª sesión pública extraordinaria. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Al no haber intervenciones, señor secretario, someta a este consejo su aprobación. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acta estenográfica de la 11ª sesión pública extraordinaria con carácter de urgente del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, celebrada el 23 de mayo de 2024. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de mostrarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante.
Muchas gracias. Doy cuenta en la integración de este órgano electoral que el proyecto de acta estenográfica ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas respecto de los acuerdos del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Consejero presidente, integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones al referido informe. En virtud de lo anterior, se pone a consideración de este honorable consejo el informe de referencia. Si alguien quiere hacer uso de la voz en primera ronda. Al no haber intervenciones, señor secretario, se tiene por presentado su informe y le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, fracciones cuarta y sexta de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, con motivo de los recursos interpuestos contra actos o resoluciones del Consejo Municipal Electoral y las resoluciones dictadas por los tribunales del periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2024. Tenía desactivado su micrófono, presidente. Perdón. En virtud de lo anterior, se pone a consideración de este honorable consejo el informe de referencia. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. A no haber intervenciones, se tiene por rendido su informe, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas con relación a las solicitudes recibidas en materia de oficialía electoral del periodo comprendido del 26 de abril al 25 de mayo de 2025. Consejero presidente, integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones al referido informe. Gracias, secretario. En razón de lo anterior, está a consideración de todos ustedes el informe referido. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. A no haber intervenciones, señor secretario, se tiene por presentado su informe respectivo y continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas con relación a los procedimientos especiales sancionadores instruidos del periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2024. En este punto, consejero presidente, integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago la aclaración que en el referido informe, por un error, se pone que son 3 los procedimientos especiales sancionadores. Sin embargo, a la fecha en que se rinde el informe, únicamente se encuentran en instrucción 2. Por lo tanto, un tercero sería dado a conocer en fechas posteriores, en el siguiente informe del próximo mes. Hecha la aclaración, secretario, se pone a consideración de este honorable consejo el informe de referencia. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. A no haber intervenciones, señor secretario, se tiene por presentado el informe respectivo y le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas por el que se designa a las personas capacitadoras asistentes electorales para el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones al proyecto de referencia. Muchas gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se pone a consideración de todos ustedes el proyecto de acuerdo. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Me voy a permitir hacer uso de la voz, comentar a todos ustedes que este proyecto de acuerdo obedece a la 4ª convocatoria lanzada para los ciudadanos que quisieran incorporarse como capacitadores asistentes electorales en este Consejo Municipal. Tuvimos una participación una inscripción de 9 personas, solo 8 de ellas acudieron al examen y a la entrevista. En el anexo
acompaña al proyecto de acuerdo se observa los nombres de las personas que, conforme a la evaluación integral, obtuvieron el mayor puntaje hacia abajo. 5 de ellas se estarían incorporando directamente como CAEL, 3 de ellos en la lista de reserva. Ya se les solicitaron sus documentos administrativos a las personas en espera de que los traigan para efectos de su contratación a partir de que presenten la documentación, que podría ser el mismo día de hoy, con la aprobación del acuerdo. Y con eso estaríamos completos con nuestros capacitadores asistentes electorales en un número de 51 y 9 supervisores que ya habían sido previamente designados. Es cuanto de mi parte. ¿Alguien que desea hacer uso de la voz todavía en primera ronda? ¿En segunda ronda? A no haber más intervenciones, señor secretario, someta a la votación del proyecto de acuerdo. Con gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete a votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se designa a las personas capacitadoras asistentes electorales para el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Doy cuenta en la integración de este Consejo Municipal Electoral que el acuerdo de referencia ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal, su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos previstos en el artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones, así como la Dirección de Organización y Capacitación Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes, y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de vacantes de supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, hago su conocimiento que no se recibieron observaciones al referido informe. Muchas gracias, secretario. Está a su consideración el informe de referencia. Sin embargo, con el acuerdo que acabamos de aprobar previamente, ya no tenemos vacantes para capacitadores asistentes electorales. Por lo tanto, este informe se rinde como que no hay vacantes por virtud del acuerdo previamente aprobado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda? En virtud de no haber intervenciones, señor secretario, se tiene por presentado su informe y le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, por el que se designa a las personas supervisoras asistentes electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales que participarán en la realización de los cómputos municipales. Consejero presidente, informo que no se recibieron observaciones al proyecto de referencia. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de este consejo el proyecto de acuerdo de referencia. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda. Yo voy a hacer una pequeña intervención. El papel o el rol que los supervisores y capacitadores electorales en la sesión de cómputos y en su caso de recuentos que van a fungir serían auxiliares de recuento, auxiliares de captura y auxiliares de verificación. Cada uno de ellos tiene una actividad específica que en el propio proyecto de acuerdo se puntualiza. El resto de las personas que participaremos en esa sesión y en esas actividades serían las consejerías, que si se forman grupos de trabajo, alguna de las consejerías estará al frente o presidirá algún grupo de trabajo con sus respectivos puntos de recuento. La intención es que, dependiendo el número de paquetes electorales que vayan a recuento, se tendrá que hacer la operación o se tendrá que aplicar la fórmula matemática para efecto de saber cuántos grupos de trabajo deberemos instalar y cuántos puntos de recuento en cada uno, y será a partir de eso que determinaremos de entre los supervisores y los CAEs cómo participarán en las actividades de cómputos y recuentos, dividiéndolos por turnos para efecto de poder sacar adelante los trabajos, los cuales de acuerdo a la legislación comienzan el miércoles 5 de junio y deberemos estar terminando el viernes
De acuerdo a la ley, tendremos que estar terminando el sábado a las 8 de la mañana, pero si hacemos una buena operación, estaríamos terminando el viernes, posiblemente ya muy tarde, pero lo idóneo es que terminamos el mismo viernes para el sábado estar, en su caso, entregando constancias de mayoría y de validez de la elección. Es cuanto de mi parte. ¿Alguien desea hacer uso de la voz todavía en primera ronda? Al no haber intervenciones, señor secretario, somete en votación económica el proyecto de acuerdo, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Villa de Banderas, por el que se designan las personas supervisoras, asistentes electorales y capacitadoras, asistentes electorales locales que participarán en la realización de los cómputos municipales. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano físicamente o a través de la herramienta de la videoconferencia. Adelante. Muchas gracias. Doy cuenta de la intervención de este órgano electoral que el proyecto de acuerdo de referencia ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estados de este Consejo Municipal, su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral y, para los efectos del artículo 44, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales, así como a la Dirección de Organización y Capacitación del propio instituto para los efectos correspondientes, y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien que desee incorporar algún asunto que no requiera de estudio de documentos o que sea de urgente resolución puede manifestarlo en este momento haciendo uso de la voz en primera ronda? Bueno, yo me voy a permitir aquí en asuntos generales nada más hacer unos pequeños comentarios. Probablemente esta sea la última sesión ordinaria o extraordinaria antes de la jornada electoral, que sería el próximo domingo 2 de junio. El próximo domingo sería precisamente la jornada electoral donde los ciudadanos van a emitir su sufragio en favor de la candidatura que ellos prefieran. En el caso de nosotros se les va a convocar para una sesión permanente el día de la jornada. A partir de las 8 de la mañana nos instalaríamos y estaríamos en sesión permanente hasta que se reciba el último paquete electoral por parte de los mecanismos de recolección que vienen de las casillas. De mi parte, ese sería mi apunte en estos asuntos generales. Si alguien más desea hacer uso de la voz en primera ronda. Presidente. Adelante. Nada más pregunta, en el caso de la sesión permanente, nosotros vamos a tener boletas ahí mismo adentro para poder ejercer el voto, o votamos y ya luego podemos ir. No, se hace hay varias actividades para esa sesión permanente. Una de ellas es, hacer una comisión de consejerías y representaciones para efecto de que realicen una verificación de las medidas de seguridad en alguna casilla, en alguna boleta que aleatoriamente se va a determinar por la Dirección de Informática. Prácticamente el mismo procedimiento donde estuvimos verificando las medidas de seguridad, pero en casilla, en sitio de casilla. Esa es una de las actividades. Otra de las actividades es crear una comisión que vaya a alguna casilla, 2 o 3 casillas cercanas, para que vayan a observar el desarrollo de la votación. También esa comisión se integra por consejerías y por representaciones de partidos políticos y un integrante de este Consejo Municipal dotado de fe pública para efecto de que levante un acta circunstanciada. Y estaríamos declarando un receso de un tiempo prudente para que todos nosotros podamos acudir a la sección que nos corresponde a ejercer el sufragio, cada quien en la sección que le corresponde. Obviamente aquí no se instala ninguna casilla, ni se puede emitir el voto aquí en el Consejo Municipal, solamente en las casillas instaladas y determinadas previamente por el INE. ¿Alguien más que desea hacer alguna intervención o alguna pregunta? Adelante, consejera Wendy. No se le escucha, consejera, perdón. No se le escucha. Gracias. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta?
Al no haber intervenciones, señor secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, consejero presidente, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, siendo las 18:36 del día 29 de mayo de 2024, doy por clausurada la cuarta sesión pública ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, agradeciendo a todos ustedes su presencia y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por estar aquí. Gracias igualmente. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas Buena tarde a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Presidente, ¿me escucha? La escuchamos, consejera. Ahora ya no la escuchamos.